Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más provocadoras y perturbadoras de la literatura contemporánea, El buen mal de la aclamada escritora argentina Samantha Schweblin. En este libro, Schweblin nos invita a explorar la delgada línea que separa las pequeñas transgresiones cotidianas de los grandes males, cuestionando nuestra propia moralidad y las justificaciones que nos damos para nuestros actos. Con su característico estilo inquietante, la autora nos sumerge en un mundo donde lo familiar se vuelve extraño y donde las decisiones aparentemente inofensivas pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Durante los próximos 20 minutos, analizaremos 10 puntos clave de esta fascinante obra, explorando cómo sus reflexiones sobre la ética, las relaciones humanas y nuestros pequeños males justificados resuenan profundamente en nuestra vida cotidiana. Prepárense para cuestionar sus propias acciones y para reflexionar sobre esa zona gris moral en la que todos, alguna vez, hemos habitado. Uno de los aspectos más fascinantes del buen mal es cómo Samantha Schweblin logra mostrarnos la forma en que normalizamos pequeñas transgresiones éticas en nuestra vida diaria. A través de situaciones que comienzan siendo sutilmente incómodas y evolucionan hacia lo perturbador, la autora nos confronta con nuestra propia capacidad para justificar acciones cuestionables. En las primeras páginas del libro, nos encontramos con personajes que cometen pequeñas infracciones, una mentira para evitar una reunión incómoda, tomar algo que no les pertenece, ignorar el sufrimiento ajeno por conveniencia. Lo brillante es cómo Schweblin nos hace cómplices, porque reconocemos estas acciones como algo que nosotros mismos podríamos hacer o hemos hecho. Pensemos en nuestro día a día, ¿cuántas veces hemos dicho una mentira piadosa para evitar una situación? ¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien que necesitaba ayuda porque íbamos con prisa? La autora nos muestra que estos pequeños males, cuando se acumulan, van erosionando nuestra brújula moral. Como sociedad, hemos creado un sistema de justificaciones tan elaborado que casi cualquier comportamiento puede ser racionalizado. Un ejemplo contemporáneo sería nuestro consumo digital. Compartimos noticias sin verificar, participamos en la cultura de la cancelación o ignoramos el origen ético de los productos que compramos. Cada acción parece insignificante, pero Schweblin nos confronta con la pregunta, ¿en qué momento el mal menor se convierte en algo más grande y peligroso? La genialidad de la autora radica en mostrarnos este proceso de normalización sin juzgarnos directamente, sino invitándonos a la autorreflexión. En un pasaje particularmente impactante, uno de los personajes se da cuenta de cómo sus pequeñas transgresiones se han convertido en parte de su identidad y el horror no viene del reconocimiento, sino de la indiferencia que siente ante este descubrimiento. En nuestra era de redes sociales y gratificación instantánea, esta reflexión se vuelve aún más relevante. Hemos normalizado la exposición de la vida privada, el juicio público y pequeñas deshonestidades digitales. El buen mal nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿hasta qué punto hemos normalizado comportamientos que, vistos con distancia, serían claramente reprochables? El segundo aspecto fundamental del buen mal es la maestría con que Schweblin navega la ambigüedad moral, convirtiéndola no solo en tema sino en territorio narrativo. La autora construye situaciones donde no hay respuestas correctas evidentes, donde cada decisión conlleva algún tipo de transgresión o pérdida. Lo fascinante de esta novela es que nos priva del confort de los juicios morales sencillos. No hay villanos evidentes ni héroes intachables, hay personas tomando decisiones en circunstancias complejas, personas que se parecen incómodamente a nosotros mismos. Schweblin nos coloca en ese espacio donde las categorías de bueno y malo se vuelven insuficientes para evaluar la conducta humana. En uno de los pasajes más memorables del libro, un personaje se enfrenta a una situación donde cualquier elección parece moralmente cuestionable. Lo que la autora logra magistralmente es mostrarnos el proceso interno de justificación, ese diálogo interior donde negociamos con nuestra conciencia hasta convencernos de que estamos haciendo lo menos malo posible. Esta ambigüedad resuena profundamente en nuestro mundo actual. Pensemos en los dilemas éticos que enfrentamos diariamente, desde decisiones de consumo que tienen impacto ambiental hasta nuestras interacciones en redes sociales donde el contexto puede perderse fácilmente. Vivimos en un mundo donde la información es abundante pero fragmentada, lo que hace que la certeza moral sea cada vez más esquiva. Schweblin nos muestra que la ambigüedad no es solo un estado transitorio antes de llegar a una conclusión clara, sino una condición permanente de la existencia humana. Y lo hace sin caer en el relativismo absoluto, más bien, nos invita a evitar esa incomodidad, a examinar nuestras decisiones desde múltiples ángulos. En nuestra vida cotidiana, este punto se manifiesta constantemente.
¿Es éticamente correcto comprar productos de empresas con prácticas cuestionables si eso significa ahorrar dinero que necesitamos? ¿Hasta qué punto debemos involucrarnos en los problemas ajenos? ¿Cuándo el autocuidado se convierte en egoísmo? La obra de Veblen no nos ofrece respuestas definitivas, pero nos proporciona un espejo para observar nuestros propios procesos de decisión moral. El tercer punto fundamental en El buen mal es la extraordinaria capacidad de Veblen para convertir lo familiar en inquietante, un elemento que define su estilo narrativo. La autora no recurre a monstruos sobrenaturales o escenarios apocalípticos para provocar desasosiego, en cambio, encuentra el horror en lo cotidiano, en situaciones reconocibles que lentamente se distorsionan hasta volverse perturbadoras. Esta técnica literaria, que los alemanes denominan Unheimlich, lo siniestro familiar, alcanza nuevas dimensiones en las manos de Veblen. Los espacios domésticos, las relaciones familiares, las rutinas diarias, todo aquello que debería proporcionarnos seguridad, se convierten en territorios de inquietud. Como lectores, reconocemos estos escenarios, pero algo en ellos está ligeramente desplazado, generando una sensación de malestar que resulta más efectiva que cualquier terror explícito. En varios pasajes del libro, la autora nos presenta situaciones aparentemente normales que gradualmente revelan su lado oscuro. Un encuentro casual entre vecinos, una conversación familiar durante la cena, una reunión de trabajo, todos estos momentos mundanos se transforman en escenarios donde se manifiestan nuestros miedos más profundos y nuestros comportamientos más cuestionables. Esta estrategia narrativa resuena profundamente con nuestra experiencia contemporánea. En la era de las redes sociales, donde las apariencias a menudo enmascaran realidades complejas, todos hemos experimentado ese momento de disonancia cuando la fachada se agrieta y vislumbramos algo inquietante detrás de lo aparentemente normal. Pensemos en esas publicaciones perfectas de Instagram que esconden relaciones disfuncionales, o en las conversaciones triviales que evitan cuidadosamente los temas dolorosos. Lo que hace Veblen con maestría es negarnos el consuelo de la distancia. No podemos decir esto solo sucede en historias de terror, al contrario, nos muestra que lo perturbador habita en nuestras vidas cotidianas, en nuestras relaciones más cercanas, incluso en nuestras propias decisiones. Como cuando nos encontramos justificando pequeñas crueldades o ignorando señales de alerta en nuestro entorno porque enfrentarlas resultaría demasiado incómodo. Un ejemplo potente de nuestra actualidad sería la normalización de la vigilancia digital. Hemos aceptado ser constantemente monitoreados a cambio de conveniencia, y solo ocasionalmente sentimos esa inquietud, ese momento de claridad donde reconocemos lo perturbador de nuestra situación. El buen mal opera precisamente en esa frecuencia, nos hace conscientes de lo siniestro que siempre ha estado ahí, camuflado en la rutina. El cuarto elemento destacable en el buen mal es cómo Veblen utiliza las relaciones familiares como laboratorio para explorar dilemas éticos más amplios. La familia, ese primer espacio donde aprendemos sobre moralidad, se convierte en sus páginas en un microcosmos donde se reflejan todas las complejidades de nuestros sistemas de valores sociales. Con precisión quirúrgica, la autora disecciona los vínculos entre padres e hijos, hermanos, parejas, revelando las pequeñas traiciones cotidianas, los silencios cómplices, las omisiones convenientes que sostienen la aparente armonía familiar. Lo que resulta verdaderamente perturbador es reconocer estos patrones, ver reflejadas nuestras propias dinámicas familiares en situaciones que gradualmente se vuelven inquietantes. En varios momentos del libro, Veblen nos muestra cómo las normas familiares pueden normalizar comportamientos cuestionables. Lo que en el exterior sería inaceptable, dentro del hogar se justifica bajo la bandera del amor o la protección. Los personajes cruzan líneas éticas en nombre de los vínculos familiares, y lo más inquietante es que, como lectores, podemos entender sus motivaciones. Esta dinámica refleja perfectamente nuestra realidad contemporánea. En la era digital, las familias enfrentan nuevos dilemas éticos. ¿Hasta qué punto es legítimo monitorear las actividades en línea de los hijos? ¿Cuándo la protección se convierte en invasión? ¿Qué información familiar es aceptable compartir en redes sociales? Incluso las familias bien intencionadas navegan constantemente estas aguas morales turbulentas. Lo que hace Veblen es mostrarnos que estas decisiones nunca son simples, que están impregnadas de contradicciones. Un padre que viola la privacidad de su hijo puede estar motivado por un genuino temor a los peligros digitales. Una hija que oculta información a sus padres mayores puede justificarlo como una forma de evitarles preocupaciones. El genio de la autora está en negarnos el confort de los juicios simplistas. En nuestra sociedad actual, donde las estructuras familiares están en constante evolución, estas reflexiones adquieren especial relevancia.
Las familias reconstituidas, monoparentales, homoparentales o extendidas deben crear sus propios códigos éticos, a menudo sin modelos claros a seguir. El buen mal nos recuerda que estos espacios íntimos son los cimientos de nuestra comprensión moral y que las pequeñas negociaciones éticas que hacemos en ellos eventualmente dan forma a nuestras sociedades. Lo verdaderamente inquietante del libro es cómo nos muestra que incluso en los vínculos más amorosos puede anidar la semilla de la crueldad, y que nuestras mejores intenciones pueden conducirnos a acciones moralmente cuestionables. Esta paradoja es una de las verdades más incómodas y necesarias que Veblen pone frente a nosotros. El quinto aspecto esencial en El buen mal de Samantha Schweblin es la exploración magistral de las dinámicas de poder que subyacen en nuestras relaciones cotidianas. La autora disecciona con precisión clínica cómo el poder, sea emocional, económico, social o incluso físico, determina nuestras interacciones y justifica nuestros pequeños abusos diarios. Lo fascinante de la narrativa de Veblen es cómo nos muestra que todos somos simultáneamente vulnerables y poderosos, dependiendo del contexto y la relación. Un personaje que ejerce control en un ámbito puede ser extremadamente vulnerable en otro, y esta dualidad genera una tensión constante que impulsa la narrativa. La autora nos obliga a reconocer tanto nuestra capacidad para ser heridos como nuestro potencial para herir a otros. En varios pasajes del libro, Veblen ilustra cómo las pequeñas asimetrías de poder, a veces tan sutiles que apenas las percibimos, pueden conducir a transgresiones éticas que justificamos fácilmente. Un jefe que extiende las horas laborales solo por esta vez, un amigo que manipula emocionalmente, una pareja que utiliza información íntima como herramienta de control. Situaciones que reconocemos de inmediato porque las hemos vivido, ya sea como perpetradores o como víctimas. Esta exploración del poder interpersonal resuena profundamente en nuestra era contemporánea. En tiempos de movimientos como Almohadilla Metoo, de mayor conciencia sobre el acoso laboral, el bullying digital y las microagresiones, el buen mal ofrece una lente perturbadoramente honesta para examinar nuestras propias dinámicas relacionales. La pregunta incómoda que plantea Veblen es, ¿cuántas veces hemos utilizado nuestras pequeñas cuotas de poder para beneficio propio, justificándolo como algo necesario o incluso benévolo? Particularmente revelador es cómo la autora muestra que la vulnerabilidad no siempre genera empatía, a veces, paradójicamente, despierta nuestros instintos más crueles. Un personaje que percibe la debilidad en otro puede sentir un impulso casi irresistible de explotar esa fragilidad, solo para después racionalizar ese comportamiento como una lección necesaria o un endurecimiento beneficioso. En nuestra sociedad hiperconectada, esta dinámica adquiere nuevas dimensiones. Las redes sociales han creado jerarquías invisibles basadas en seguidores, likes y validación externa. El anonimato digital ha facilitado abusos que jamás cometeríamos cara a cara. La vigilancia tecnológica ha generado nuevas formas de control. El buen mal nos invita a cuestionarnos qué hacemos con el poder que tenemos, sea este grande o pequeño, y cómo justificamos su uso. Lo que hace Veblen con brillantez es mostrarnos que ninguno de nosotros está libre de esta dualidad, todos somos potencialmente abusadores y abusados, todos participamos en este delicado equilibrio de poder que sustenta nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. El sexto punto crucial en El buen mal es cómo Samantha Schweblin aborda la intersección entre tecnología y ética, un tema que ha explorado a profundidad en obras anteriores como Kentucky's y que retoma en esta novela con renovada perspicacia. La autora no cae en la simplificación de culpar a la tecnología por nuestros dilemas morales, en cambio, nos muestra cómo las herramientas digitales actúan como amplificadoras de tendencias humanas preexistentes. Lo que hace tan inquietante su visión es que no necesita imaginar distopías futuristas ni tecnologías inexistentes. Utilizando elementos tan cotidianos como teléfonos móviles, redes sociales o sistemas de vigilancia doméstica, Veblen expone cómo estos dispositivos que supuestamente deberían conectarnos y protegernos pueden transformarse en instrumentos que facilitan nuestras pequeñas crueldades diarias. En varios momentos del libro, la autora ilustra cómo la mediación tecnológica puede disminuir nuestra empatía. La distancia que proporciona una pantalla, la aparente impersonalidad de un mensaje de texto o un correo electrónico, la facilidad para bloquear o silenciar a otros. Todos estos mecanismos nos permiten cometer actos que quizás no nos atreveríamos a realizar cara a cara, justificándolos como necesarios o incluso benévolos. Esta observación es profundamente relevante en nuestra era digital. Todos hemos experimentado cómo la comunicación mediada por tecnología puede deshumanizar nuestras interacciones, el ghosting en aplicaciones de citas, los comentarios crueles amparados en el anonimato, la vigilancia constante de las actividades digitales de nuestros seres queridos. El buen mal nos obliga a preguntarnos,
¿Qué dice de nosotros que necesitemos tan poco para cruzar líneas éticas que, en otros contextos, consideraríamos infranqueables? Particularmente perturbadora es la forma en que Veblen aborda cómo la tecnología facilita nuestra tendencia a la objetivación. Los personajes del libro, a través de sus dispositivos, a menudo reducen a otros seres humanos a meras imágenes, datos o recursos. Esta cosificación digital es inquietantemente similar a nuestras prácticas cotidianas, el scrolling infinito por perfiles en redes sociales, la reducción de identidades complejas a unos pocos datos biométricos, la evaluación constante de otros a través de algoritmos y métricas. Lo que hace la autora con maestría es mostrarnos que el problema no reside en la tecnología misma, sino en cómo estas herramientas interactúan con nuestras debilidades morales preexistentes. La tecnología no crea nuestros impulsos voyerísticos, nuestras tendencias manipuladoras o nuestros deseos de control, simplemente los hace más accesibles, más fáciles de justificar, más normalizados. En nuestra sociedad actual, donde cada aspecto de nuestras vidas está mediado por alguna forma de tecnología, la advertencia de Veblen adquiere especial resonancia. No podemos eludir la responsabilidad de nuestras acciones culpando a los algoritmos o a las plataformas. Debemos reconocer que estos sistemas solo amplifican lo que ya existe en nosotros, para bien o para mal. El séptimo aspecto fundamental en el buen mal es la fascinante exploración que hace Veblen del lenguaje como instrumento para negociar y justificar nuestras transgresiones éticas. Con precisión quirúrgica, la autora disecciona cómo las palabras que elegimos, las narrativas que construimos y los eufemismos que empleamos no solo describen nuestra realidad moral, sino que activamente la moldean y la distorsionan. A lo largo de la novela, Veblen nos muestra personajes que utilizan el lenguaje como escudo protector contra su propia conciencia. Las racionalizaciones elaboradas, las pequeñas mentiras piadosas, la recontextualización de hechos, todos estos mecanismos lingüísticos permiten que los personajes, y por extensión, nosotros mismos, puedan dormir tranquilos a pesar de sus acciones cuestionables. Particularmente revelador es cómo la autora expone nuestra tendencia a suavizar lingüísticamente la realidad de nuestros actos. Un personaje no miente, sino que omite información para proteger, no manipula, sino que guía sutilmente, no traiciona, sino que prioriza su bienestar. Esta gimnasia verbal nos resulta incómodamente familiar porque todos la practicamos a diario, convirtiendo nuestras pequeñas transgresiones en actos justificables o incluso virtuosos. Esta dimensión del libro resuena profundamente con nuestra realidad contemporánea. Vivimos en una era donde el lenguaje se ha convertido en un campo de batalla ideológico, donde las palabras se redefinen constantemente y donde la retórica puede transformar radicalmente la percepción pública de cualquier acción. Pensemos en cómo los daños colaterales sustituyen a víctimas civiles, cómo optimización fiscal reemplaza a evasión de impuestos, o cómo contenido sensible puede ocultar actos de crueldad real. Lo que Veblen consigue magistralmente es mostrarnos que este proceso de redefinición lingüística no ocurre solo a nivel institucional o político, se manifiesta en nuestras conversaciones más íntimas, en nuestros diálogos internos, en la forma en que narramos nuestra propia historia moral. Nos revela cómo todos somos, en cierto modo, hábiles abogados defensores de nuestros propios delitos éticos. En la era de la posverdad y las fake news, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Las redes sociales han amplificado nuestra capacidad para construir narrativas alternativas, para crear burbujas de confirmación donde nuestras acciones siempre aparecen justificadas. El buen mal nos recuerda que esta tendencia no es nueva ni exclusivamente tecnológica, es profundamente humana. Lo verdaderamente perturbador del libro es cómo nos muestra que el lenguaje, esa herramienta que debería conectarnos con la verdad, puede convertirse en su más eficaz encubridor. Los personajes, como nosotros, utilizan las palabras no para confrontar la realidad ética de sus acciones, sino para construir un refugio cómodo donde esas acciones aparecen siempre bajo la mejor luz posible. El octavo elemento crucial en el buen mal es la forma magistral en que Samantha Schweblin utiliza la corporalidad como territorio donde se manifiestan nuestros conflictos éticos. La autora, conocida por su capacidad para evocar el malestar físico como reflejo del desasosiego moral, convierte al cuerpo humano en un campo de batalla donde lo ético y lo visceral se entrelazan indisolublemente. Con una prosa que activa todos nuestros sentidos, Veblen nos muestra cómo las transgresiones morales no son abstracciones mentales sino experiencias profundamente corporales. Los personajes experimentan náuseas, opresión en el pecho, sudores fríos, tensión muscular, todo un catálogo de manifestaciones físicas que surgen cuando la brújula ética se desorienta. Lo fascinante es cómo estos síntomas físicos a menudo aparecen antes de que la mente consciente reconozca el dilema moral, como si el cuerpo supiera identificar el mal antes que el intelecto.
En varios pasajes del libro, la autora ilustra cómo intentamos silenciar estas alarmas corporales. Un personaje ignora la repulsión física que siente ante una acción moralmente cuestionable, otro medica sus síntomas de ansiedad sin abordar la causa ética que los genera, un tercero se disocia completamente de su corporalidad para poder seguir adelante con una decisión que sabe incorrecta. Estas estrategias nos resultan inquietantemente familiares. Esta exploración del cuerpo como barómetro moral resuena profundamente con nuestra experiencia contemporánea. En una sociedad donde la racionalización constante y la sobreestimulación digital nos alejan de nuestras sensaciones físicas, el buen mal nos recuerda que la ética no es solo un ejercicio intelectual, sino una vivencia encarnada. Pensemos en cómo nuestro cuerpo reacciona ante noticias perturbadoras, ante conversaciones incómodas o ante situaciones donde somos testigos o partícipes de actos cuestionables. Particularmente reveladora es la forma en que Veblen aborda cómo el control sobre el cuerpo propio y ajeno se convierte en un territorio de poder y, por tanto, de potencial abuso. Los personajes ejercen o sufren distintas formas de dominación corporal, miradas invasivas, contactos no consentidos, imposiciones sobre la apariencia o la salud. Todos estos son pequeños males cotidianos que, bajo la lente de la autora, revelan dimensiones éticas profundas. En nuestra era, donde los debates sobre el consentimiento, la autonomía corporal y la violencia sutil han ganado relevancia, esta dimensión del buen mal adquiere especial resonancia. La obra nos invita a prestar atención a esos momentos en que nuestro cuerpo manifiesta incomodidad ética, a reconocer el valor de esa sabiduría visceral que a menudo ignoramos en favor de elaboradas justificaciones racionales. Lo verdaderamente perturbador de la novela es cómo nos muestra que, a pesar de todos nuestros intentos por habitar exclusivamente el reino de la razón, somos inevitablemente seres encarnados, y nuestros cuerpos mantienen un registro implacable de nuestras transgresiones morales, incluso aquellas que nuestra mente ha logrado justificar con éxito. El noveno aspecto fundamental en el buen mal es la incisiva exploración que hace Veblen de la responsabilidad colectiva en la perpetuación de pequeños males sistémicos. La autora disecciona con precisión quirúrgica cómo nuestro silencio, nuestra inacción o nuestra participación pasiva contribuyen a normalizar comportamientos éticamente cuestionables que, en su conjunto, constituyen un entramado social tóxico. A lo largo de la novela, Veblen nos presenta situaciones donde los personajes son testigos de transgresiones menores, un comentario inapropiado que nadie confronta, una pequeña injusticia laboral que todos ignoran, un abuso de poder que se normaliza a través del silencio colectivo. Lo perturbador es reconocer cuán familiares resultan estas dinámicas, como todos hemos sido cómplices silenciosos en algún momento, eligiendo la comodidad de la inacción frente al riesgo de la denuncia. En varios pasajes del libro, la autora ilustra magistralmente el fenómeno del espectador pasivo, esa tendencia humana a inhibir nuestra respuesta ética cuando estamos en grupo. Un personaje que individualmente reconocería y rechazaría una injusticia, en contexto social opta por la conformidad, diluyendo su responsabilidad moral en el colectivo. No es mi problema, alguien más debería intervenir, así funcionan las cosas aquí. Racionalizaciones que todos hemos utilizado para justificar nuestra pasividad. Esta dimensión del libro resuena profundamente con desafíos contemporáneos. Pensemos en cómo las microagresiones persisten en entornos laborales porque no son para tanto, cómo normalizamos el consumismo desenfrenado a pesar de sus consecuencias ambientales, o cómo toleramos pequeñas corrupciones cotidianas porque todo el mundo lo hace. La obra de Veblen nos confronta con la incómoda verdad de que el mal social no requiere villanos activos, solo necesita suficientes personas que elijan no intervenir. Particularmente reveladora es la forma en que la autora muestra las estrategias que utilizamos para diluir nuestra responsabilidad. Los personajes, como nosotros, recurren a la fragmentación de la causalidad, mi pequeña acción no cambia nada, a la difusión de la responsabilidad, no soy el único, o al desplazamiento de la autoridad moral, no me corresponde a mí juzgar. Mecanismos que nos permiten seguir participando en sistemas problemáticos sin sentirnos personalmente culpables. En la era de las redes sociales y el activismo digital, esta reflexión adquiere nuevas dimensiones. ¿Hasta qué punto nuestras expresiones de indignación online se traducen en cambios de comportamiento reales? ¿Cómo balanceamos la necesidad de denuncia con el riesgo de la cancelación indiscriminada? El buen mal no ofrece respuestas simplistas, sino que nos invita a habitar esa zona de incomodidad donde reconocemos nuestra participación en el mal cotidiano. Lo verdaderamente inquietante del libro es cómo nos muestra que el problema no son solo los actos claramente malvados, sino esa vasta zona gris de pequeñas concesiones éticas colectivas que, sumadas, crean un ambiente donde el mal puede florecer sin encontrar resistencia significativa.
El décimo y último aspecto esencial en el buen mal es la sutil pero poderosa exploración que hace Veblen sobre la posibilidad de redención y reparación. A diferencia de narrativas morales simplistas donde el arrepentimiento garantiza el perdón, la autora nos sumerge en la complejidad ética de intentar deshacer o compensar el mal causado, mostrando que este proceso es tan ambiguo y difícil como la transgresión misma. Con su característica agudeza psicológica, Veblen nos muestra personajes que enfrentan las consecuencias de sus pequeños males cotidianos y buscan, de diversas maneras, alguna forma de redención. Lo fascinante es cómo la autora nos muestra que la reparación ética nunca es un proceso lineal ni garantizado. A veces, los intentos de compensación pueden crear nuevos daños, otras veces, el reconocimiento sincero llega demasiado tarde, en ocasiones, el perdón es posible pero no borra las heridas causadas. En varios momentos del libro, la autora ilustra las complejidades del arrepentimiento genuino. Un personaje reconoce el daño causado pero busca absolución sin asumir realmente la responsabilidad, otro intenta reparar pero desde sus propios términos, sin considerar realmente lo que la persona afectada necesita. Un tercero descubre que algunas transgresiones, por pequeñas que parecieran en su momento, han generado consecuencias irreversibles que ninguna disculpa puede deshacer. Esta exploración resuena profundamente con debates contemporáneos sobre justicia restaurativa, cultura de la cancelación y segundas oportunidades. En una era donde los errores pueden quedar documentados permanentemente en el espacio digital, donde las transgresiones pueden viralizarse instantáneamente, la pregunta sobre cómo permitimos la redención y bajo qué condiciones se vuelve especialmente relevante. Particularmente reveladora es la forma en que Veblen aborda la tensión entre el deseo de ser perdonado y la disposición a hacer el trabajo ético real que la reparación requiere. Los personajes, como muchos de nosotros, a menudo quieren la paz mental que viene con la absolución sin estar dispuestos a enfrentar completamente el impacto de sus acciones, a cambiar patrones de comportamiento, o a aceptar que algunas consecuencias simplemente deberán ser cargadas sin expectativa de liberación. En nuestra cultura contemporánea, donde las disculpas públicas a menudo parecen ensayadas y estratégicas, donde la responsabilidad se ha convertido en un paso obligado del manual de gestión de crisis, la reflexión de Veblen sobre la auténtica reparación ética adquiere especial relevancia. La autora nos recuerda que la verdadera redención no se encuentra en las palabras correctas sino en el compromiso continuo con el cambio. Lo que hace el buen mal con singular maestría es mostrarnos que la posibilidad de redención existe, pero nunca como una garantía ni como un proceso indoloro. La autora nos invita a considerar que quizás el primer paso hacia la reparación ética no es buscar el perdón, sino estar dispuestos a habitar la incomodidad de nuestras propias transgresiones, a escuchar realmente a quienes hemos dañado y a aceptar que algunas heridas, aunque puedan sanar, dejarán cicatrices permanentes. En conclusión, El buen mal de Samantha Schweblin no es simplemente una novela, es un espejo inquietante que refleja nuestras pequeñas y grandes transgresiones cotidianas. A través de su prosa precisa y perturbadora, la autora nos invita a cuestionar las justificaciones que construimos para nuestros actos y a reconocer cómo la normalización del mal puede erosionar lentamente nuestra brújula ética. Los 10 puntos que hemos explorado en este episodio apenas raspan la superficie de la profundidad filosófica y psicológica de esta obra. Desde la normalización del mal cotidiano hasta la fragilidad de nuestras conexiones humanas, Veblen construye un universo literario donde lo familiar se vuelve extraño y donde cada decisión moral tiene consecuencias que reverberan más allá de lo inmediato. Como hemos visto, las reflexiones de la autora sobre la ambigüedad ética, la responsabilidad compartida y los límites de lo aceptable son sorprendentemente relevantes en nuestra era digital, donde las fronteras morales se difuminan constantemente y donde las pequeñas transgresiones pueden amplificarse con consecuencias insospechadas. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante y perturbador universo de El buen mal. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a la experiencia de sumergirse en la prosa precisa y desasosegante de Samantha Schweblin, de sentir en carne propia ese escalofrío de reconocimiento cuando nos vemos reflejados en sus personajes. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a esta obra transformadora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en explorar los pliegues más oscuros e incómodos de la condición humana. Hasta el próximo episodio de Obcast.